Hola, soy Verónica Javi, soy una de las autoras del trabajo Jupyter Notebook en la enseñanza de la física ambiental. Los otros autores son Ignacio Joaquín Arroyo y Sebastián Ismael Arroyo, que son mis hijos. Este trabajo muestra cómo se usó Jupyter Notebook para una asignatura que es física ambiental, que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta y pretende abordar desde la física el conocimiento básicamente de la atmósfera y sus intercambios con las otras esferas del ambiente, que son la hidrosfera, la criósfera, la geósfera, la biosfera y sobre todo la antropósfera, que es la esfera que involucra a los seres vivos, a los seres humanos, perdón, y a sus producciones que afectan el ambiente. Desde el punto de vista de la física tenemos interés en estudiar lo que le pasa a la radiación cuando atraviesa la atmósfera, cómo es la composición de la atmósfera, cuál es la dinámica de la atmósfera y los procesos de intercambio con las otras esferas. Todas estas esferas ambientales influyen sobre el clima y sobre el ambiente que se ve dañado en estos días, fuertemente dañado. También observamos y estudiamos cuáles son los procesos físicos y los procesos que mantienen la vida en el planeta, que permiten la continuidad de la vida en el planeta. Estos procesos son, por ejemplo, la energía que proviene del Sol, que se transfiere a través de la columna de atmósfera y de otros mecanismos a los diferentes hábitats, y la gravedad que mantiene el aire atmosférico alrededor de la masa terrestre, dando lugar a la vida en el planeta. Un factor muy importante son los componentes de la atmósfera, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el vapor de agua, el carbono, que a través de procesos de transferencia sostienen a los organismos vivos en nuestro planeta. Este es un típico ejemplo de un esquema que usamos para estudiar y analizar la dinámica de la atmósfera, donde se muestran las celdas del movimiento atmosférico, una celda que asciende en la zona ecuatorial y las diferentes celdas. Lo que se pretende mostrar aquí es que la física ambiental, así como la física, es un proceso que se basa en un desarrollo cultural de la humanidad. Es decir, utiliza herramientas culturales como es la propia lengua, el lenguaje específico de la física, que es la matemática, pero también esquemas, gráficos, que permiten a un científico hacer explicaciones y desarrollar toda su teoría. El gran interés que tenemos es advertir sobre los problemas ambientales que se dan hoy en día. Podemos mencionar específicamente la polución de aire que da lugar al cambio climático, también a los problemas en la generación de alimentos, a la polución del agua, el empobrecimiento de la biodiversidad y la enorme cantidad de producción de residuos. Uno de los efectos del cambio climático que estamos viviendo en estos días son los incendios en diferentes regiones de nuestro país y del mundo, también las sequías y las inundaciones. Aquí tenemos un ejemplo típico y vamos a lo que aplicamos con Jupyter Notebook, y es la dispersión de poluyentes. Estos poluyentes se emiten a la atmósfera, ya sea material particulado o gases de distinto tipo, producto de la quema de combustibles fósiles. Puede ser en fábricas o también puede ser en el transporte. También hay emisión de este tipo de elementos en procesos naturales como la erupción de un volcán. Cuando se estudia la dispersión de poluyentes, se tiene en cuenta lo que se llama un gradiente de temperatura, que es el cambio de la temperatura con la altura,
para un proceso ideal y se estudia una parcela de aire y a ver cómo el estado local, real de la atmósfera me va a producir un fenómeno de inestabilidad, con lo cual la parcela va a ascender y se va a elevar y podríamos tener una atmósfera neutra en la cual la parcela no tiene movimiento o una atmósfera estable que tiende a que la parcela vuelva a su posición inicial. Esto tiene implicancias en la contaminación porque ese aire poluido puede o irse a otras regiones, mantenerse donde está por largo tiempo afectando a seres vivos y diferentes tipos de superficies, con lo cual analizamos lo que se llama la estabilidad atmosférica con tres posibilidades: una situación de neutralidad, una situación de estabilidad y de inestabilidad. Estos son gráficos típicos que nosotros mostramos en nuestras clases, como se ven gráficos estáticos. Ahí tenemos el proceso de inversión de temperatura que se da en algunos lugares a la noche o temprano a la mañana y que afecta a las poblaciones si el aire está sucio, contaminado, poluido. Bueno, como decía, este es un gráfico típico, pero nosotros recurriendo a Jupyter Notebook, lo que hicimos fue escribir en el lenguaje, en LaTeX, y usando nuestras celdas de trabajo de Jupyter Notebook, fuimos escribiendo todo el ecuacioneo que explica desde la física este fenómeno de la estabilidad atmosférica. Pudimos obtener un texto claro, con buena visibilidad y con las explicaciones que acompañan renglón a renglón todas nuestras ecuaciones que tienen su interpretación física en particular. A partir de este trabajo se hizo un repositorio en GitHub para que esté accesible a nuestros alumnos que en muchos casos no cuentan con acceso a internet ni computadora, entonces esto puede ser visible claramente desde un celular. Como docente de física y de física ambiental estoy aprendiendo realmente a usar Jupyter Notebook y agradezco a estos dos docentes que son mis hijos que me han apoyado en este aprendizaje. También agradezco al grupo Python Norte, liderado por Ariel Ramos, que nos está apoyando en esta herramienta tan potente y que pretendo en mis clases transmitir a mis alumnos. Hola, yo soy Joaquín Arroyo, yo trabajé en el proyecto Jupyter Notebook en la enseñanza de física ambiental. Yo más bien estuve en la parte propia de lo que es Python y programación, donde aplicábamos todos estos conceptos de la física ambiental y el análisis de la física atmosférica, pero muy particularmente nos quedamos con esto como ejemplo, que es la parte de lo que es el movimiento o el análisis de lo que es una parcela de aire dentro de la atmósfera. Situaciones sean inestables, neutras o estables, ¿sí? Tomamos esto como punto de partida para poder trabajar y empezamos. En particularmente yo lo hice desde Jupyter Notebook, acá es donde tengo cosas. Empezamos viendo por ahí algunos libros que tenían ya muchos gráficos, muchos ejemplos. Este en particular fue el que más usamos por una cuestión de, bueno, principalmente lo que es Matplotlib. Que era mucho lo que nos interesaba, toda la cuestión gráfica. Este PDF, que está libre en internet, tiene un montón de ejemplos, un montón de gráficos, todo con su respectivo código, que nos permitió jugar bastante. No solo la parte gráfica, sino también lo que es ya animaciones y hacer GIFs. Eso fue muy útil. Están estos otros libros que también hemos usado, pero que, bueno, son un poco eran más largos y más como que se explayaban mucho más en más cosas y no nos venía tan al caso a lo que nosotros queríamos hacer. Desde Jupyter Notebook empezamos, bueno, empezando bien desde lo básico de armar vectores, después hacer gráficos simples, ir de a poco analizando gráficos un poco más complejos, con más elementos, ver qué variables más se le podía meter o qué cosas se podía hacer.
Cuando ya pasamos a lo que es bien más aplicado a lo nuestro, ya empezamos a armar cosas como estas, donde tenemos la recta, lo que vendría a ser como estándar o ideal de lo que es la atmósfera, y distintas situaciones que son las reales, entre comillas. La amarilla como estable, la verde como inestable y la violeta como neutra. Entonces acá aplicamos un poco más para jugar simplemente con las posibilidades de los gráficos y hacer un array, por ejemplo, vendría a ser una matriz de 2x2 de gráficos. La cuarta gráfica no me queda nada porque justo le diera comparar, así que no me queda nada. Pero eso se puede corregir y armar una cosa distinta y hacer algo así, por ejemplo. Entonces cada gráfica queda como más elegante y más completa en sí misma. Una vez hecho eso, ya dijimos, bueno, no, pasemos algo un poco más allá. Y acá es donde empezamos a jugar con los widgets, el slider en particular, y la parte de GIFs. Para ello, Jupyter Notebook tiene un poco de problema, así que vengo para esta parte. Este, por ejemplo, es el código simple de lo que fue hacer un GIF para mostrar lo que hace una parcela, ¿sí?, en una situación inestable. Cuando la parcela, al hacer correr el código, simplemente me guardo el GIF, que ahora voy a mostrar. Acá estamos. Cuando la parcela, simplemente por un motivo cualquiera, se eleva un poquito por una cuestión de diferencia de temperatura entre la situación real y lo ideal, hace que la parcela simplemente continúe subiendo. Y por el contrario, este es el caso descendente, casi el mismo código. Otra vez, ambos me hacen prácticamente la misma cosa, es decir, con esto analizo, hago el gráfico en sí y desplazo de a poco la parcela. Esto me arma el GIF y después me lo guarda. Entonces, después me queda como la parcela desciende también por un impulso cualquiera, por una brisa o lo que sea. Si desciende un poco, por la diferencia de temperatura, simplemente va a continuar descendiendo. Esto fue lo que estuvimos trabajando en un punto medio. Después dijimos, bueno, quisimos llevar un poco más allá, dijimos, probemos un poco la parte de widgets, lo que es, en particular hemos usado el slider, y tomamos como ejemplo esta idea de tomar una recta, una cuadrática, una parábola, y dentro de eso marcar lo que es la recta tangente, es decir, lo que viene a ser la derivada. Pero lo que hace el slider, que es el widget que estamos usando acá, es poder elegir el punto donde haga contacto. Es decir, por predeterminación de código, quedó en el punto 25. ¿Sí? Justo el dominio va de 0 a 50, el punto medio era 25. Entonces toca ahí en 25. Yo lo puedo deslizar hasta el valor que yo quiero, entre 0 y 50. Entonces es como ya un poco más interactivo, no es solo ver una animación o un video, sino poder interactuar un poco más con esto. Y esto después es lo que nosotros fuimos y pudimos aplicar en esto particular de lo que es física ambiental. Hola a todos, soy Sebastián, les voy a contar cuál fue el paso siguiente después de poder ver las animaciones GIFs. Esas animaciones fueron muy útiles porque ya nos permitieron evaluar cómo se estaba viendo lo que le queríamos mostrar a los alumnos. Y entonces ahora les voy a mostrar un pasito más de iteración sobre la propuesta de plasmar conceptualmente los temas de dinámica atmosférica. Lo que les estoy mostrando acá es una pantalla de la IDE de Spyder, que es la que uso normalmente, donde tengo separado en bloques de código el script. La primera parte la voy a ir corriendo por bloques, esos son los imports normalmente, que es lo normal. Y después tenemos una parte donde se definen variables globales que se van a usar para graficar las rectas. Al fin y al cabo son rectas, entonces con un par de parámetros quedan bien definidos. Después funciones que permiten construir las rectas. Una función más que la uso por una cuestión estética nomás, visual, para comparar la tasa de variación con el valor de gamma, y devuelve un string que dice si la dinámica es neutral, estable o inestable. Entonces corre este bloque de código y estamos listos para hacer las figuras. Entonces la primera parte del último
bloque es crear los axis donde se va a hacer la gráfica, poner los labels, toda la cuestión de ornamental, ¿no? Los sliders, que son donde va a poder interactuar el alumno, la función de update, que es la que se va a correr cada vez que alguno de los sliders se actualice. ¿Sí? Bueno, corre este bloque de código y ya nos va a mostrar en pantalla entonces cómo se ve la figura interactiva. Esto es útil para poder debuguear y poder ir corrigiendo la estética en función de lo que uno quiere, es bastante útil, pero nosotros no queremos que los alumnos necesariamente tengan que abrir Spider para hacer esto. Entonces este script se puede correr desde cualquier terminal, por supuesto, con Python, y vemos el mismo resultado. Y ya paso a explicar entonces cómo se ve esto y cómo funciona. Tenemos dos sliders. El primero es el que permite cambiar la temperatura de la parcela y podemos ver cómo se mueve sobre su recta adiabática subiendo y bajando. ¿Sí? Y el segundo slider es el que permite cambiar la pendiente de la recta atmosférica. Acá me parece que hay que destacar que esto deja bien en claro entonces que la parcela siempre se mueve sobre su recta adiabática y la diferencia, ¿no?, de temperaturas desde la parcela hasta la temperatura que tendría a la misma altura en la atmósfera es lo que permite decir si esto es estable o inestable. En este caso, por ejemplo, la temperatura aumentó y la parcela bajó, ¿sí? Pero en esa misma altura resulta que la atmósfera tiene una temperatura menor. Entonces eso debería hacer que la parcela vuelva a subir y retorne a su posición original. Lo mismo para cuando la parcela se va para arriba. Y vemos acá en el cartelito que aparece abajo a la izquierda que ya nos dice, según la pendiente de la atmósfera, si el sistema va a ser estable, neutral o inestable, ¿sí? Bueno, podemos ver entonces cómo quedó plasmado lo que queremos mostrarle a los alumnos, y el hecho de poder usar los sliders nos parece que ayuda bastante a la comprensión de los conceptos. Gracias.